Bienvenidos amigos, bienvenidos a un capítulo más de su podcast Generación de Fe. Recuerden que ustedes son Generación de Fe, nosotros somos Generación de Fe y juntos escudriñamos la palabra de Dios. Hoy, antes de empezar el tema, vamos a saludar a Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, hola amigo, muy bien, gracias a Dios. Aquí, pues ya sabes, aquí las actividades que son importantes para nuestro Dios y estar aquí con ustedes apoyando en este tema del podcast que es ayuda para que cada uno de nosotros podamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y tú qué tal, Suri? ¿Cómo has estado? Gracias a Dios, estoy bien. Gracias a Dios saliendo de la enfermedad, de la gripa y todavía queda un poquito de tos, pero bien. Y sobre todo ya más descansado. Gracias a Dios ya tengo unos días de vacaciones en lo cual nos podemos enfocar un poquito más en las cosas de nuestro Dios. Amigos, espero que ustedes se encuentren bien. Hermanos, espero que también ustedes se encuentren bien y que hayan tenido una semana de bendiciones, una semana en la cual nuestro Dios les haya llenado de bendiciones, los haya socorrido en alguna de sus necesidades. Hoy amigos, hermanos, tenemos un tema, un capítulo más, el episodio número 14, que lleva por título Leyes vigentes de Dios. Y como ya es costumbre en este podcast, vamos a dejar a Cristian la palabra para que pueda introducirnos al tema y de ahí ir desglosándolo poco a poco acerca de este tema. Cristian. Sí, claro. Bueno, pues ya empezando en materia, pues sabemos que las leyes, las leyes en general, tanto leyes de Dios como humanas, pues son benéficas. Nos traen muchos beneficios, aunque pareciera que muchos de nosotros no nos gustan seguir las leyes porque por muchas circunstancias, por muchas situaciones que podamos exponer, podemos decir que no nos gustan las leyes. Pero en general las leyes las debemos de ver y entender como algo bueno que Dios nos ha traído, sobre todo las leyes de Dios que nos ha traído para poder vivir en orden. Y con ello el hombre ha sabido sobrevivir en este mundo, porque sin leyes, créanme amigos, que el hombre no podríamos existir. Para que nosotros podamos sobrevivir, necesitamos vivir en orden. En una sociedad con orden, una sociedad tiene que vivir sujeta a leyes. Las leyes son las que norman nuestro diario vivir, en cómo nos movemos, cómo hacemos todas nuestras actividades deben de ser normadas por leyes. Yo aquí tengo una cita en Romanos capítulo número 7, versículo 12, que precisamente va introduciendo esta parte de la importancia de vivir, que el Hijo de Dios debe de vivir sujeto a las leyes. En Romanos capítulo 7, versículo 12, dice la palabra de Dios, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Entonces, en esta medida nosotros podemos saber que el vivir en leyes nos ayuda a vivir en justicia, nos ayuda a ser santos, ya especificando más, profundizando más en las leyes de nuestro Dios. Es lo que yo quisiera en estos momentos empezar a ir enfatizando. Sí, amigos, nuestro Dios es un Dios de orden, es un Dios de leyes, es un Dios de rectitud y como tal, Dios nos ha puesto leyes, nos ha puesto un orden que seguir. Ese orden se remite y se resume a seguir una ley. ¿Y cuál es esa ley, amigos, hermanos? La ley de nuestro Dios. Hoy todo el mundo hoy como sociedad, nos regimos por una ley, la justicia, la ley que se hace por medio de un Estado. Si rompimos esa ley, tenemos una consecuencia. ¿Cuál es esa consecuencia? Tal vez terminar en la cárcel, terminar pagando una fianza, terminar cubriendo algún gasto en el cual hayamos incurrido. ¿Por qué? Porque rompimos, porque transgredimos la ley.
Lo mismo pasa con nuestro Dios y es primordial. Si rompemos nosotros la ley de nuestro Dios, podemos caer en pecado, podemos alejarnos de nuestro Dios y sobre todo perdamos su gracia. ¿Por qué? Porque Dios nos ha puesto desde que inició la creación del universo, puso leyes. Una de ellas, simplemente descansar y reposar el séptimo día. ¿Y cuál es ese séptimo día? El día sábado. Entonces, como una ley, como un estatuto, lo seguimos y lo tomamos y hacemos y tenemos que hacer y cumplir esa ley, que es descansar y reposar de nuestras actividades el día sábado para entregarnos a nuestro Dios, para darle honra y gloria. Y así sucesivamente. Después vinieron leyes que se le dio al pueblo de Israel, leyes en las cuales eran de ritos, eran mosaicas, eran de usos y costumbres, pero no con esto quiere decir que porque se las dio al pueblo de Israel, nosotros no podamos seguirlas. Hay muchas leyes que ya fueron abolidas desde el momento que nuestro Señor Jesucristo vino a morir por nosotros. La ley de ritos desapareció. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, como Cordero, su sangre nos redimió. Su sangre limpió nuestros pecados, que era lo que hacía el pueblo de Israel en su momento. Se hacía un pecado, se entregaba en sacrificio un cordero para limpiar el pecado. En este caso, el cordero era fue nuestro Señor Jesucristo. Y como tal, así ha habido leyes en las cuales tenemos que regirnos. Y si perdemos y si no cumplimos esa ley que Dios nos pide, recuerden que nuestro Dios no castiga. Simplemente nosotros, por nuestras propias consecuencias, llevamos a que caigamos y que quebrantemos y que faltemos a la ley de nuestro Dios. Y precisamente haciendo énfasis en nuestro Señor Jesucristo, sabemos que cuando Él vino en la tierra, Él siempre se ajustó a hacer la voluntad de Dios. Él nunca se quiso anonadar, ser mayor o igual que Dios. Él le daba su lugar al Padre y Él hacía todo lo que el Padre le decía. Y precisamente y aquí en esa parte de las Escrituras vemos que precisamente el salmista, el mismo rey David, reconocía que la ley de Dios era perfecta. Ahí, si nosotros leemos en Salmos capítulo número 19, versículo número 7, vamos a encontrar estas palabras que dice la letra: la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Sabemos que cuando nosotros conocemos de la ley de nuestro Dios, vamos a ser sabios, porque vamos a saber vivir en justicia, vamos a saber qué es lo que Dios quiere que hagamos, y en esa medida nosotros vamos a poder nosotros a poder vivir en justicia, vamos a aplicar todo lo que el rey Salomón también en su momento hizo cuando le demandó sabiduría a Dios. Él también se normaba sobre estatutos, sobre ordenanzas, además del decálogo que Dios había dado a Moisés, al pueblo de Israel. También tuvo otras leyes más, leyes civiles, leyes morales, que normaban el camino de cómo debería del rey Salomón reinar el tiempo que él estuvo como rey de Israel. Y así también cada uno de nosotros, amigos, muchas veces nosotros ya hablando de las leyes civiles, que son las leyes que nuestro gobierno, nuestro estado los rige, tenemos que acatar. Y muchas veces nosotros decimos o nos atañimos de decir, pues las leyes fueron hechas ¿para qué? Para romperlas, ¿no? Y no, al contrario, las leyes se hicieron para que nosotros podamos vivir en armonía, para que nosotros podamos vivir como sociedad, podamos la sociedad humana pueda seguir viviendo y pueda la sociedad
seguir creciendo, pero en normas, en leyes, porque sabemos que el ser humano necesita normas para poder seguir su camino, ¿no? Y es importante que nosotros sepamos distinguir esto, porque en la medida que nosotros sepamos vivir con orden, vamos a saber vivir como Dios manda. Y al saber vivir como Dios manda, vamos a saber vivir en paz con los hombres. La ley es para vivificar, para poder vivir en ordenanza, como se ha dicho previamente, y además de ello que el pecado precisamente es dejar de hacer lo bueno. Nosotros dejamos de hacer el pecado cuando conocemos que estamos mal, y que la ley hay que verla, ya la ley de Dios, particularmente vuelvo a dejar un poco la ley de los hombres, enfocándome ya más en la ley de Dios. Hay que verla espiritualmente buena. ¿Por qué buena? Porque si la vemos por la carne, será completamente difícil o imposible poder llevarla a cabo. Y precisamente nosotros tenemos que llevarla en nuestro corazón, la palabra de nuestro Dios, sus mandamientos, ya que nosotros cuando conocemos los mandamientos de Dios, no por la carne, sino espiritualmente, va a ser más fácil poder llevar nuestra vida. Y esta ley no trata de prohibirnos, como muchos quizá podamos pensar o creer, que el vivir como Dios quiere en obedecer sus leyes nos prohíbe de muchas cosas. Y no, al contrario, sino nos hace ser más amorosos y gozarnos. El propósito de vivir del hombre es servir siempre a nuestro Dios. Sí, amigos, de hecho, si nosotros, vámonos ahorita un poquito a las leyes de la sociedad. Si nosotros quebrantamos la ley, ante la sociedad ya somos señalados, ante la sociedad ya somos juzgados, y sobre todo ante la justicia. Y ya nos ven mal, ya tenemos un punto negro, un tache en el cual ya somos determinados que hicimos o transgredimos esa ley y alteramos el orden, alteramos la convivencia en una sociedad. Llámese cualquiera de quebrantar la ley. Si ante la sociedad nos ven mal por romper la ley, imagínense cómo nos ve nuestro Dios si rompemos alguna de su ley. Voy a poner un poquito de ejemplo los mandamientos de nuestro Dios. Hoy en la actualidad pueden decir o se puede decir que ya los mandamientos de nuestro Dios ya no son válidos, ya no son actuales, que ya no se pueden regir. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús vino a abolirlos. Y no fue así, simplemente vino a resumir lo que son sus 10 mandamientos en 2. Amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Y si amamos a nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza, pues no vamos a tener otros dioses, no vamos a faltar a nuestros padres, no vamos a codiciar lo ajeno. Y el segundo mandamiento que nos dice nuestro Señor Jesucristo, que es muy parecido al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, no vamos a robar, no vamos a matar, no vamos a fornicar, no vamos a desear las cosas de nuestro prójimo, no vamos a desear la mujer de nuestro prójimo, las cosas materiales de nuestro prójimo. Siempre vamos a buscar el bien. Entonces, no quiere decir que nuestro Señor Jesucristo vino a abolir esos 10 decretos que dejó el Señor, nuestro Dios, en el monte Sinaí a Moisés, sino simplemente nuestro Señor Jesucristo, de esos 10 mandamientos, en ese momento que estaba predicando, los redujo a 2.
Y no quiere decir que son los únicos 2 mandamientos. Detrás de esos 2 mandamientos que dejó nuestro Señor Jesucristo, vienen atrás esos 10 decretos que fueron establecidos en el Sinaí. Esos 10 decretos que se fue dado al pueblo de Israel. ¿Por qué fue dado al pueblo de Israel? Porque hoy en día pasa lo mismo que en ese momento. El pueblo de Israel era idólatra. Le gustaba hacer su propia voluntad. Le gustaba salirse fuera de la ley. Entonces, el Señor dejó esos 10 decretos para que siguieran su palabra. Y no solamente esos 10 decretos, sino también dejó una ley de alimentación, dejó una ley de cómo comportarse como sociedad, una ley en la cual se tenía que regir el pueblo de Israel. Y era una ley muy dura, no porque se quisiera hacer dura, sino porque el pueblo de Israel era necio, era idólatra. Entonces Moisés tenía que ponerles como un alto y decirles, si tú no cumples esto, te va a pasar una consecuencia. Por eso esas leyes eran duras. Esas leyes eran tan duras que cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, lo primero que era de si una persona pecaba, pues era apedrearla. Pero nuestro Señor Jesucristo tan fácil dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y no con eso quiere decir que nuestro Señor Jesucristo estaba rompiendo las leyes de nuestro Dios. Al contrario, de esa dureza que traía el pueblo de Israel, los hacía entrar en conciencia y los hacía ver en qué estaban fallando como pueblo, en qué estaban fallando como sociedad, para que dieran un giro completamente a su vida, un giro completamente en el cual nuestro Señor Jesucristo traía. Sí, nuestro Señor Jesucristo no vino a cambiar ninguna ley, simplemente la única que vino a cambiar fue la ley de ritos, en la cual esa ley, nuevamente se los digo, era de sacrificios, de ritos y sacrificios. Nuestro Señor Jesucristo fue ese cordero en el cual se limpiaron todos los pecados, pero no con eso no se perdió la ley de la alimentación, que hoy en la fecha la podemos decir que es muy importante. ¿Por qué? Porque hay una gran controversia con ese sentido de decir ¿Qué tenemos o qué somos aptos para comer o no comer? Dice aquí en Romanos, perdón, discúlpame, aquí lo tengo. Discúlpeme. Aquí lo tenía y lo perdí. Tenía este versículo de Romanos en el cual está haciendo mención de que si por la gracia de nuestro Dios fuimos salvados, ya no tenemos que seguir la ley, ya no tenemos que hacer o cumplir la ley. Ya lo encontré, hermanos, amigos, perdón. Dice Romanos capítulo 6, versículo 15. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Es lo que decía el apóstol Pablo. Les hacía ver que no por el hecho de que nuestro Señor Jesucristo hubiera venido a salvar y limpiar nuestros pecados y por gracia fuimos salvos, no quiere decir que no íbamos a seguir la ley de nuestro Dios, que no íbamos a seguir la ley, en este caso de la alimentación, la ley de qué es lo moral, qué es lo bueno, sus mandamientos, qué es lo bueno y qué es lo malo, en lo cual tenemos que seguir. Y precisamente haciendo énfasis en esta parte, nos damos cuenta que el vivir en la época de gracia es que tanto para buenos como para malos sale el sol, y que es un momento en el cual todos podemos cambiar, tanto como creyentes o no creyentes. Tenemos la oportunidad en esta época de enmendar nuestros caminos, que el que mata ya no mate más,
que el que roba ya no robe más. O sea, a eso se refiere en la época de gracia. No tanto de que ya porque nuestro Señor Jesucristo ya haya muerto, ya significa que ya quedamos todos absolutamente absueltos de toda culpa. Y podemos seguir pecando. Y podemos seguir pecando, porque entonces podemos seguir matando, entonces podemos poder seguir robando. Y entonces es un bucle sin fin que ya no lo podemos romper porque ya nuestro Señor Jesucristo ya murió por nosotros y no. Pues yo aquí tengo una cita que igual se complementa con esto y yo creo que viene perfecta ahí en Proverbios capítulo número 29, verso número 18, dice la palabra de Dios: sin profecía el pueblo será disipado, mas el que guarda la ley, bienaventurado él. Entonces, si ya no hubiera leyes como las que estableció Dios hoy en día, es decir, todo lo que es el decálogo de Dios, los 10 mandamientos, entonces, pues, ¿qué estaría pasando ahí? Entonces estaríamos pecando y estaríamos disipados, estaríamos perdidos, volviendo a ser como hace el hombre natural que no conoció a Dios, que siguió en pecado, porque ya quedamos absueltos de toda culpa, podemos seguir haciendo y no. Al contrario, dice que el que guarda la ley, bienaventurado él, porque vamos a recibir las bendiciones de Dios. Cuando nosotros guardamos la ley de nuestro Dios, vamos a tener nosotros de gozar sus promesas, como lo dice ahí el Salmo capítulo número 119, dice la palabra de nuestro Dios, ahí en el versículo número 1 inicia estas palabras diciendo: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Entonces, cuando tratamos de hacer nuestros caminos bien delante de nuestro Dios, tratamos de ser justos como aquel siervo Job, que él era un hombre intachable, vamos nosotros a andar en los caminos de Dios, vamos a gozar las bendiciones de nuestro Dios. Pero es importante que cada uno de nosotros reconozcamos la ley de Dios, que es perfecta, ya que no consiste en señalar nuestros pecados, sino todo lo contrario, es alcanzar la perfección. Si no podemos guardar tan solo un mandato, no podremos guardar los demás mandamientos de Dios. La ley de Dios nos enseña a ser más justos. Dice la palabra de Dios que el que sea limpio, límpiese más. El que sea justo, sea más justo. Es lo que aquí Nehemías, en su capítulo número 9, nos quiere dar a entender que cada uno de nosotros tenemos que precisamente ser más justos delante de nuestro Dios. Estoy buscando ahorita esta cita ahí en Nehemías capítulo número 14, en donde precisamente cada uno de nosotros tenemos que confirmar nuestros actos dignos delante de nuestro Dios, para que precisamente cada uno de nosotros pues seamos justificados delante de nuestro Dios y que Dios vea que nos esforzamos día con día de ser mejores hijos de Él, para que el día de mañana que vayamos a ser traídos delante de Dios a juicio, pues podamos darle cuentas claras a nuestro Dios, así como el rey Ezechías, que Dios ya le había determinado su tiempo en la tierra, y él tenía todo un argumento para decirle a Dios: es que yo he hecho lo recto delante de ti, ¿cómo vas a raer mi vida de la tierra? Si he hecho esto, si he hecho aquello, pero al final de cuentas ha hecho lo bueno delante de nuestro Dios. Precisamente ahí en Nehemías capítulo número 9, verso 14 al 17, dice la palabra de Dios: y notificásteles el sábado tuyo santo, y les prescribiste por mano de Moisés, tu siervo, mandamientos y estatutos y ley, y dísteles pan del cielo en su hambre y en su sed, les sacaste aguas de la piedra, y dijísteles
que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano que se la habías de dar. Mas ellos y nuestros padres hicieron soberbiamente y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos y no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Tú, empero, eres Dios de perdones y clemente y piadoso, tardo para la ira y de mucha misericordia, que no los dejaste. Entonces, aquí lo que Dios da a entender es que cada uno de nosotros, Dios nos da su amor, nos da oportunidades para que enderecemos de una o de otra forma nuestros caminos, para buscar a nuestro Dios de la correcta manera, no a nuestro modo, sino como Dios quiere que seamos, que hagamos su voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Sí, amigos, de hecho, dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo es permitido, pero no podemos hacer. ¿Por qué? Porque sí podemos hacer, tenemos permitido hacer todo. Tenemos permitido hacer todo, pero ¿realmente nos conviene? ¿Realmente a nuestra vida nos conviene realizar algo que esté fuera de la ley de nuestro Dios? Podemos matar, pero ¿qué nos puede llevar a realizar ese acto? Nadie nos lo impide. Nadie nos lo impide. Pero en la cuestión moral y en la cuestión espiritual, claro que nos afecta. Claro que algo nos detiene. ¿Por qué? Porque sabemos, independientemente de que Dios nos haya hecho la ley, los mandamientos que digan no matarás, como seres humanos, pues el hecho de decir voy a matar a un igual, como que sí cuesta un poquito de trabajo. Desgraciadamente hay personas que ya no miden, ya no tienen ese temor de Dios al hacer ese tipo de acto. Cuando roban, cuando rompen alguna ley de nuestro Dios, cuando rompen alguna ley de la sociedad. Por eso dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo de eso me conviene. Todo puedo hacer. Pero tomemos en cuenta, amigos, hermanos, qué tanto nos conviene llegar a hacer algún acto que esté fuera de la ley de nuestro Dios, que esté fuera del comportamiento de nuestro Dios, de lo que Dios nos pide. Dice aquí Miqueas capítulo 6, versículo 8. Ya se ha declarado lo que es bueno. Ya se les ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarse ante tu Dios. Cuando se refiere de humillarse, no quiere decir que tenemos que ser sobajados. Humillarse es entregarse a nuestro Dios, ser servidores de nuestro Dios. Eso es ser humillarte a nuestro Dios, arrodillarte ante Él, entregarle tu vida a Él. Eso es una humillación perfecta para nuestro Dios. No quiere decir que nos vamos a sobajar, no quiere decir que vamos a perder nuestra integridad. Al contrario, el hecho de humillarnos a nuestro Dios nos va a exaltar ante Él. Les hacía mención de que ahora nos dicen, no, pues la ley de la alimentación ya quedó abolida, ya quedó atrás. Eso se lo dejó al pueblo de Israel, y como por gracia, como lo explicó Cristian, por gracia, por nuestro Señor Jesucristo, ya se borró todo eso y ya podemos comer de todo. Ya podemos, como hijos de Dios, ya somos libres de comer cualquier cosa
que esté en la tierra. Y nos hacen referencia a un versículo en el cual Pedro tuvo una visión. Tuvo una visión en la cual el Señor veía animales y el Señor le decía, mata y come. Y eso hace referencia, la gran mayoría de las personas hacen referencia de ese versículo para justificar en quebrantar la ley de nuestro Dios. Pero si ponemos en contexto y vemos lo que realmente significa ese versículo y ese capítulo, no está hablando de, primeramente, de algo en el cual Pedro estuviera consciente. Venía de estar agitado, venía de estar asoleado, quedó dormido y en ese sueño tuvo esa visión. Pero lo que Dios quería era de que fuera y predicara a las personas, que les hablara de su palabra, que les hablara de su ley. Y cuando se refería de que lo que yo he limpiado ya no es impuro, se refería de que el pueblo de Israel se podía mezclar con los gentiles, de que podía estar unidos y podían estar juntos. A eso se refería. No quiere decir que ya con eso quiere decir que vamos a tomar literal esa visión y vamos a decir ahora y justificarnos y decir, ya puedo comer de todo, ya puedo comer cualquier cosa. Y otro versículo que se basan y dicen lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que hace más daño lo que sale de la boca que lo que entra. Pero eso tampoco se refería a nuestro Señor Jesucristo de la forma de nuestra alimentación. Él hablaba de lo que sale de nuestra boca, de nuestras palabras, pueden herir a la persona que tenemos enfrente. Puede herir a lo que nosotros podemos hacer daño. A eso es lo que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. No que quiere decir que ahora ya como nuestro Señor Jesucristo vino y murió por nosotros, las leyes de nuestro Dios hayan desaparecido. El primero que vino a cumplir la ley de nuestro Dios y vino a predicar la ley de nuestro Dios fue nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Y ejemplos así podemos citar muchos. Pero yo creo que aquí lo más importante es que entendamos cómo englobamos toda la ley de Dios y decir que la ley de Dios, todas las leyes de Dios siguen vigentes, excepto las leyes de los ritos y los sacrificios, que igual volviendo a reiterar en ello, es que ya no están vigentes hoy en nuestros tiempos. Sin embargo, tenemos nosotros que obedecer, tenemos que... Es como por ejemplo cuando un hombre quiere a una mujer y más allá de que haya cosas que costumbres que tengamos nosotros y que a la futura pareja, que a la que nosotros queremos impresionar no le gustan, nosotros vamos a hacer lo que a ella le gusta para cautivarla. Y sin importar que no nos guste en un primer momento, pero por cautivación a esa persona, lo dejamos de hacer o lo hacemos. Entonces, más o menos, es este símil que yo quiero traer, amigos y hermanos, cuando obedecemos a nuestro Dios. Cuando nos enamoramos de nuestro Dios, no vamos a ver la ley de Dios mala. Al contrario, es una ley buena, una ley vivificante que va a ayudar a nuestro crecimiento, a nuestra vida, principalmente nuestro crecimiento espiritual, y eso nos va a ayudar a crecer en sabiduría, en cómo podemos llevar nuestra vida delante de la humanidad y poder así salir ilesos de todas aquellas cuestiones que sin tener a nuestro Dios en nuestra vida ni sus leyes, tendríamos los beneficios que como cuando obedecemos a nuestro Dios. Yo por mi parte quisiera concluir para ya no hacer un poco más extensa esta parte del tema, porque es un tema que da para mucho de qué platicar, pero sí que quisiéramos enfocar que varias de las leyes de nuestro Dios en nuestros tiempos siguen vigentes, principalmente los 10 mandamientos de Dios, para que no pensemos que ya la ley de los 10 mandamientos ya queda abrogada, cuando todo lo contrario sigue vigente. Y precisamente hay que ver la ley de Dios
con otra mirada, con lupa y ver que no es como nosotros pensamos. Me gustaría a mí leer, para concluir, Deuteronomio capítulo número 5, versículo 29, que dice la palabra de Dios: ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Entonces, el propósito, el objetivo principal de obedecer los mandatos de Dios es para que nos vaya bien en todo lo que hagamos en nuestra vida, nuestros caminos sean prosperados, para que nuestra generación de hijos que desciendan de nosotros también les vaya bien, porque cuando nosotros acatamos la voluntad de Dios en nuestra vida, por ende, nuestros hijos van a seguir nuestros ejemplos de obedecer a Dios en todos sus estatutos, en sus ordenanzas, y a ellos también les va a ir bien, porque eso es un reflejo. Dice que todo lo que nosotros aprendemos en nuestra casa y lo hacemos, también nuestros hijos, como un ejemplo, como un espejo, también se va a reflejar en ellos, en bendiciones. Entonces, más que nada es eso, que Dios quiere que, es como en el podcast anterior decíamos, ¿verdad? ¿Cómo a poco un padre va a querer un mal para sus hijos? Claro que no, al contrario, un padre va a querer lo mejor para sus hijos, y por eso los padres educan con el ejemplo, educan con leyes, con valores, que es lo más importante, los valores. Hoy en la sociedad podemos ver cuántos de los valores se han perdido, y podemos decir todos: el amor, que es el valor más importante. Entonces hoy ya no tenemos respeto, ya no tenemos tolerancia, ya no somos bondadosos, porque ya hemos vivido un mundo que ya no tiene respeto, ya un mundo que ya está perdido en otras cosas. Una de esas cosas son los valores. Entonces, para poder llegar a eso, amigos, tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo? Obedeciendo sus leyes. Sí, amigos, creo que Cristian acaba de concluir el tema correctamente. Y si amamos a nuestro Señor Jesucristo y amamos a nuestro Dios, fíjense lo que les dijo nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles y a la gente que lo seguía en ese momento. Y no solamente le queda para ellos, sino también nos queda para nosotros. Dice Juan capítulo 14, versículo 15: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Entonces, si nosotros amamos a Dios, amamos a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué nos queda hacer, amigos, hermanos? Acatar la ley de nuestro Dios, acatar sus mandamientos, acatar lo que Dios nos ha puesto, simplemente para tener orden, para tener una convivencia con nuestro Dios más estrecha, y dejar que todo eso que está rodeándonos en nuestro mundo, con el amor de nuestro Dios y la entrega que le hagamos, de verdad, amigos, que podemos tener una vida mejor. Haciendo un poco de lado todo lo que decía Cristian, que ya no hay amor, ya no hay respeto, ya no hay tolerancia. Pero si nosotros empezamos a respetar la ley de nuestro Dios, créanme que vamos a tener un camino de bendición, un camino de gracia. Dice Salmos capítulo 119, 165, los que aman tu ley disfrutan de gran bienestar y nada los hace tropezar. Entonces, si no queremos tropezar, no queremos equivocarnos, queremos vivir en paz, tenemos que seguir la ley de nuestro Dios. Amigos, por este capítulo terminamos. Gracias por habernos escuchado. Gracias por estarnos escuchando capítulo tras capítulo, porque esto lo hacemos para obra de nuestro Dios. No lo hacemos porque Cristian y yo deseamos un bienestar propio, sino queremos un bienestar común. Y todo a base de la ayuda de nuestro Dios.
Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify y en Amazon Music todos los miércoles a partir de las 6 de la mañana. Ya está disponible el capítulo. Y si gustan también, a las 8 de la noche en YouTube, ya pueden escuchar también el episodio, tanto en la página de Generación de Fe, en el canal de Generación de Fe, como en el canal de la Iglesia de Dios de Ciudad Cuauhtémoc. Ya pueden escuchar los miércoles a las 8 de la noche el episodio que siempre vamos a estar sacando todos los miércoles. Cristian, me despido. Gracias por haber compartido la palabra de Dios conmigo y porque este proyecto va creciendo poco a poco. Y gracias a Dios que va poniendo los medios para que podamos llegar cada vez más a una audiencia que siga creciendo, que la palabra de Dios se siga difundiendo a través de los medios sociales y así cada vez más escuchas puedan abrir su espíritu, abrir las puertas de su corazón en aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Y créanme, amigos, que no van a arrepentirse de haber escuchado a Dios. Dios les va a traer bendiciones y créanme que se van a sentir a gustos como su servidor y como Suriel. Y por mi parte eso es todo, y gracias a Dios y a Suriel que pues, nos da la oportunidad de seguir siendo parte de este proyecto. Gracias, amigos, y recuerden, enamórense de nuestro Dios, enamórense de nuestro Señor Jesucristo y verán que van a traer bendición a su vida. Gracias, amigos. Nos despedimos. Que Dios les bendiga y nos escuchamos la siguiente semana.